Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo Sandoval, también conocido como Ges. Soy fotógrafo, diseñador gráfico y me dedico a hacer fotografía de paisaje, escenario y destino. Estudié dirección de artes y soy de Baja California, México. Hace 3 años me mudé a la Ciudad de México para seguir buscando y persiguiendo mis sueños y mi deseo de dedicarme a full a la fotografía. Bueno, pues esta vez me tocó estar del otro lado de la cámara para enseñarles un poquito más de todo mi proceso creativo y cómo utilizo el iPhone, el Apple Watch, el iMac y todos los demás productos para seguir creando y expresándome. Durante la cuarentena, uno de los descubrimientos que tuve fue el utilizar mi Apple Watch para hacer fotografías dentro de casa, ubicando mi teléfono en el techo, pegándolo. Y con ayuda del Apple Watch, que puedes conectar precisamente la cámara, lo que yo hacía era buscar elementos dentro de mi habitación que representaran lo que yo estaba sintiendo en el momento o que representaran la situación y hacerme fotografías con el temporizador. Era solamente necesario darle clic al reloj, al Apple Watch, y hacer las fotografías que les voy a mostrar. Mucho también de mi proceso creativo tiene que ver con la música y con lo que escucho, con el ambiente en donde estoy y lo que quiero comunicar. Entonces, la música es parte de lo que me sirve y me inspira para crear y para poder llegar al resultado que busco. Utilizar los AirPods o el HomePod para escuchar música definitivamente es algo que me sirve para al momento de estar creando, al momento de visualizar una perspectiva o algún escenario. La música me mueve y eso me lleva a crear diferentes y buscar puntos de vista o diferentes ángulos. Y principalmente el iPhone, que es el que utilizo para crear fotos en todo momento. Utilizo iPhone porque me da esta rapidez y practicidad para poder hacer una foto o documentar cualquier momento en cualquier circunstancia. Normalmente me dedico a hacer fotografía de viajes y cuando estoy viajando estoy continuamente estimulado por lo que está sucediendo porque todo es nuevo, porque estoy fuera de mi zona de confort. Entonces cualquier luz, movimiento, quizás alguna persona con algún look o algún estilo padre o quizás algún escenario nuevo me inspira a hacer fotografía, me inspira a documentarlo y poder sacar mi celular solo del bolsillo y abrir la cámara y hacer la fotografía es algo que definitivamente me ha servido y me ha ayudado a tener una documentación completa de lo que estoy buscando. Una de mis principales inspiraciones para hacer fotografía es la naturaleza y ahora les quiero enseñar un poquito más de todo este proceso. Vamos a salir a mi jardín para hacer un poco más de fotos de colores, de texturas y lo que nos encontremos por acá. Vengan. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer antes de hacer una fotografía siempre es revisar las cámaras del celular y limpiarlas. Normalmente tenemos el celular en nuestro bolsillo o guardado en algún lugar y es muy importante asegurarnos de que el lente esté limpio. Después vamos a asegurarnos de que tengamos la cuadrícula activada en nuestro celular. Si no saben cómo activarla, les voy a enseñar. Tenemos que ir directamente a configuración, a los ajustes de la cámara y activar cuadrícula. Esta cuadrícula nos va a ayudar y nos va a servir como regla de tercios, como una base o una guía para saber dónde queremos componer y dónde queremos ubicar los elementos de la fotografía. Una vez activada la cuadrícula y los lentes limpios, vamos a ubicar en dónde vamos a hacer la fotografía y qué es lo que vamos a fotografiar, utilizando los detalles, las texturas, las luces, los patrones, las formas. En el caso de fotografía de naturaleza o en este caso de plantas, es muy importante ser consciente de las formas y figuras que se forman, porque precisamente a través de estas formas y figuras vamos a lograr tener una composición diferente o una fotografía única. Esto es lo que vamos a hacer. Por ahora voy a comenzar por acá a hacer fotografía de los helechos. Como podemos ver, hay como muchas formas, muchos patrones. Y lo que vamos a hacer va a ser jugar un poco con la luz y con las líneas que se generan. Con ayuda de los lentes que tiene el iPhone, en este caso voy a utilizar el lente .5 para tener
mayor detalle y más cerca los detalles, la definición y las texturas. Aquí podemos, algo de lo que disfruto tanto de hacer foto con iPhone es que tenemos todo al momento y al instante y podemos revisar cómo van quedando las fotografías. Igual no tenemos esta limitación que teníamos con cámaras antiguas, en donde solamente podíamos tomar una cantidad de fotografías. Aquí podemos hacer muchas fotografías. Y ese es otro de los tips que podría compartirles. El no limitarse con las fotografías, no limitarse con el número, porque siempre puedes hacer 100, 200 y después, más adelante, puedes seleccionar la que más te funcione, la que más te guste y eliminar las demás. Aquí no hay ningún problema de espacio de almacenamiento. En este caso, aquí tenemos una planta que tiene diferentes colores, diferente degradado y además texturas muy interesantes. Anoche llovió, entonces hay un poquito de brisa y lluvia y eso siempre le da más detalles y más personalidad a la foto. Entonces lo que voy a hacer va a ser centrar el elemento principal. Tenemos también el punto de enfoque, que solamente al darle clic en la pantalla, el iPhone automáticamente sabe en dónde enfocar y cómo enfocar. Es bien importante que experimentes, que no te limites solo a hacer la foto fija, sino que juegues, que te muevas y busques estas perspectivas y texturas diferentes. Y listo. Ahora tenemos una serie de fotografías de las mismas dos plantas, pero desde diferentes ángulos y perspectivas. Les quiero enseñar ahora cómo vamos a editarlas. Vengan. Y bueno, antes de comenzar, siempre pongo una playlist, una canción. La música es muy importante siempre. Y lo primero que vamos a hacer va a ser revisar las fotografías que hicimos y seleccionar cuál es la que nos funciona o cuáles son las que nos van a funcionar para lo que estamos buscando. Yo selecciono las fotografías dándole like o picándole el corazón que tenemos en la parte inferior del menú. Y de esta manera voy separando las fotos que me funcionan y las que más me gustan, para más adelante enfocarnos en editar esas. Una vez seleccionadas, podemos irnos directamente al álbum de favoritos y ahí tener todas las fotografías que seleccionamos. Y directamente desde el editor del iPhone, desde el editor que maneja Apple, le damos clic en la parte superior en donde dice editar y nos va a aparecer un menú con todas las herramientas y los ajustes que podemos modificar de nuestra fotografía. En mi caso, me gusta siempre comenzar con la luz, con la iluminación. Aquí tenemos la exposición. Y es muy importante que aquí no te limites. Al igual que al momento de hacer las fotografías, es bien importante que busques cómo va funcionando mejor, porque al momento en el que vas mezclando los ajustes, vas obteniendo resultados diferentes y de esta manera encontrar cómo es que funciona mucho mejor. El contraste, la iluminación para darle más luz, la saturación. En mi caso, me gusta mucho hablar a través de las texturas y los colores. Entonces, al modificar la saturación, podemos resaltar más los colores. Y al modificar los detalles o... y al modificar los detalles, podemos resaltar más toda esta textura que tienen las plantas, ¿no? Y una vez terminado o una vez encontrado este detalle
o esta iluminación que estábamos buscando, o lo que se le vea mejor a la fotografía, solo es necesario darle clic en listo. Y la fotografía automáticamente se guarda. Una vez editado a esto que yo le llamo el proceso de postproducción, que es modificar precisamente los ajustes básicos de la fotografía, que es lo que te ayuda a resaltar todos los detalles de la planta o del sujeto que estés fotografiando, me voy directamente a esta aplicación, que es una de mis favoritas, y aquí agrego o juego con los colores para darle este toque o este estilo personal que tienen mis fotografías, ¿no? Para diferenciar un poquito más mi trabajo o simplemente darle esta personalidad que siempre busco que tengan. A continuación podemos encontrar que existen diferentes presets o ajustes preestablecidos, que son ajustes que la aplicación ya guarda, en donde puedes modificar las tonalidades. En el caso de esta aplicación podemos ver que le da como este tono o este toque vintage o este toque análogo, que hace que le dé un poco más de nostalgia, un poco más de sensación, un poquito más de sentimiento. Y por último corrijo los detalles finales, porque una vez que agregamos este ajuste preestablecido puede llegar a modificar un poco la imagen. Entonces nada más sería el darle los últimos toques a la fotografía, saturación, luz, brillo, luces altas y luces bajas. Y una vez que nos gusta cómo se ve, cómo va quedando, solo quedará darle clic en siguiente y guardar en la galería. Y listo. Aquí tenemos una de las fotografías, el antes y el después. Bueno, pues ahora vamos a editar otra fotografía con un poco más de color y detalles para que puedan ver un poquito cómo darle este estilo o esta personalidad desde la configuración de iPhone. Lo primero que vamos a hacer es darle clic en el botón de editar. Nos va a abrir directamente el menú de edición y las herramientas. Y vamos a modificar la exposición. Primero la luz. Después nos vamos a la temperatura. Y a mí me gusta darle siempre este tono cálido, este tono un poco más amarillo a las fotografías, como para simular la hora dorada o simular el sol, ¿no? La iluminación natural. Entonces activamos un poco la calidez, los detalles o la definición. Podemos ir viendo cómo va cambiando la iluminación de la fotografía. También se ve muchísimo más claro todo. El contraste. Entre más contraste tenemos mayor definición de las líneas de borde y podemos ir viendo cómo va cambiando también la iluminación y los colores. Y listo. Una vez que nos gusta la fotografía o que pensamos que se ve bien, podemos también darle clic a la pantalla para ver el antes y el después. Y de esta forma darnos cuenta de los cambios que tiene la fotografía. Y listo. Una vez terminado, le damos clic en Done. Abrimos la aplicación. Le damos clic en editar. Y buscamos cuál es este ajuste, cuál es el ajuste preestablecido que más nos gusta. En este caso es AL3. Modificamos los últimos detalles, los últimos toques en la fotografía. Recortamos para darle más enfoque a este centro o a este lugar de la flor que tiene más definición o más líneas, más patrones. Un poquito más por aquí. Y listo. Por acá. Y listo. Le damos clic en siguiente.
guardar en el carrete de la cámara. Y listo, vamos a la galería de fotos y podemos ver el antes y el después. Otro tip muy interesante es que podemos copiar las ediciones de las fotografías directamente desde esta aplicación y pegar esa misma edición o esos mismos ajustes que acabamos de hacer a toda la serie de fotos que hicimos. Y de esta forma terminar más rápido, que justo esa es una de las principales razones por las cuales edito y trabajo en iPhone, por la velocidad, por la rapidez y la practicidad de poder hacer todo en un solo dispositivo, desde buscar inspiración, desde hacer la fotografía y crear fotografías, hasta el proceso de postproducción, en donde podemos seleccionar y editar paso a paso cada detalle de las fotografías que hacemos. Y lo mejor de todo es que podemos utilizar estas aplicaciones o todas las herramientas que cuenta el App Store para terminar más rápido y lograr el objetivo de la manera más práctica, con buena calidad y muy rápido. Bueno, y una vez que ya editamos las fotografías, ahora me gustaría compartirles un poquito más de algunos tips y cuáles son aquellos trucos para crear grandes fotografías. Además de limpiar la cámara de tu celular, activar la cuadrícula y utilizar los 3 lentes o los lentes que tenga el iPhone, también considero muy importante siempre explorar y darte el tiempo de buscar herramientas diferentes en el App Store, porque eso es algo también muy padre y particular que me gusta y aprovecho del iPhone, la gran variedad de aplicaciones que existen tanto para crear fotos como para editar fotografías. Es bien importante que te des el tiempo de explorarlas, porque de esta manera puedes encontrar mucho el estilo o el enfoque al que quieres dirigir tu trabajo. También otro tip bien interesante es siempre pensar en el storytelling o en la historia que quieres contar al momento de hacer fotografías, en la serie de fotografías que estás haciendo y cómo pueden funcionar en conjunto. Si vas a utilizar las fotografías que estás haciendo para compartirlas en redes sociales, para algún proyecto, para trabajo, es bien importante que consideres todos los elementos que existen alrededor, ya sea desde el proceso para crear, desde el proceso para buscar el escenario, lo que vayas a fotografiar, hasta lo que vaya a pasar o suceder después. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues justo pensar muy bien cómo pueden funcionar y cómo puedes contar una historia a través de las diferentes tomas que hagas. Algo que siempre tengo muy presente yo al momento de estar haciendo fotos es que la práctica hace al maestro. Entonces, entre más fotos hagas, entre más te des el tiempo de explorar el catálogo de aplicaciones y entre más te des el tiempo de practicar, mejor vas a descubrir cuál es ese estilo y cómo es ese proceso para crear fotografías. Todos tenemos perspectivas y perspectivas diferentes. Entonces siempre va a ser muy interesante el poder lograr y aterrizar esta perspectiva en la fotografía. Pero lo importante es que practiques y que no te dejes llevar porque no te gusta la foto o porque no salió como quería que saliera o no está enfocada. Siempre es bien importante que confíes en el proceso. Y sobre la marcha, sobre la práctica, vas a descubrir ese estilo y vas a descubrir ese mensaje que quieres comunicar a través de la fotografía. Y bueno, pues la mayoría de las preguntas que recibo normalmente acerca de la fotografía con iPhone la primera siempre es ¿con qué hago fotografías? O ¿qué celular recomiendo para hacer fotografías? En mi caso, yo actualmente utilizo el iPhone 12 Pro Max, pero en realidad no importa con qué modelo de iPhone hagas fotografías. Acuérdate que lo más importante es comunicar la perspectiva y pensar en el mensaje que quieres dar con las fotos que hagas, ¿no? Sí,
entre más avanzado sea el iPhone, mejor calidad y más herramientas puedes tener. Pero yo, en lo personal, comencé a hacer fotos con el iPhone 3 y con el iPod. Y poco a poco fui descubriendo que podía tener más alcance y más accesibilidad al momento de cambiar de dispositivo, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta en sí sería que cualquier celular, cualquier iPhone te puede servir para hacer grandes fotos. Sin embargo, entre más actualizado, mejor calidad o más libertad para crear vas a tener. Otra de las preguntas que también tengo mucho es si utilizo estabilizador o algunos otros accesorios para hacer fotografía. Normalmente no, normalmente solo utilizo el iPhone para crear. La estabilización de la cámara del iPhone 12 Pro Max es muy buena y te funciona sin necesidad de tener estabilizador, que justo parece como si ya tuvieras uno extra, alguno externo. Al igual forma que las 3 cámaras que tiene te llevan a lograr diferentes puntos de enfoque o diferentes perspectivas, y por eso no es necesario tener accesorios. Pero sin embargo también existen otros accesorios que también puedes adaptar al celular para lograr otro tipo de resultados o otro tipo de resultados, ¿no? Otra de las preguntas que también tengo mucho es cuál es mi herramienta o qué es lo que más me gusta utilizar de la cámara del iPhone. Yo creo que algo que recientemente descubrí, que abrió también mi panorama de creación, es el modo noche. El modo noche en la cámara del iPhone 11 y 12 es un modo que te ayuda precisamente a hacer fotografías, no necesariamente de noche, pero sino con poca luz. Y esto abrió por completo como el panorama para crear, ¿no? Ahora puedes hacer fotos con poquita luz, fotografiar las estrellas, fotografiar el cielo, fotografiar escenarios de noche o nocturnos, ¿no? Entonces esta es una nueva herramienta que estoy todavía explorando y experimentando, pero que disfruto muchísimo, la verdad. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero puedan poner en práctica todo lo que les enseñé y les compartí el día de hoy. No se olviden que pueden ver también más o preguntarme cualquier cosa en mis redes. Me pueden encontrar en todos lados como GES8. Y por último, les recomiendo que sigan a las redes sociales de Maxtor, tu experto local en Apple, para poder seguir viendo las siguientes Maxtor Sessions. No se las pueden perder, van a estar buenísimas. Nos vemos.